Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Muro Cómic en YouTube y hoy vamos a hablar de este Winter World de Chuck Dixon y Jorge Zafino al que vamos a hacer una reseña. Los que sigáis al canal, los que me conozcáis, sabéis que hace tiempo que no subo reseñas al canal de YouTube, esa la reservo al OnlyFans y bueno, la razón es muy obvia, gracias a los suscriptores de OnlyFans pude seguir con el canal en su momento. Y el canal de YouTube lo mantengo haciendo entrevistas, guías de lectura, noticias. Sin embargo, este Winter World va a ser una excepción, ya que esta es una obra, una copia de prensa que me ha sido entregada por Aleta para que haga una reseña sincera y honesta. Yo siempre he sido bastante remiso a las copias de prensa porque entiendo que por un lado la editorial que regala algo a un youtuber o a una página web lo hace con la esperanza de dar publicidad, visibilidad y promoción, en fin, a su producto, pero eso puede entrar en conflicto con, bueno, si la obra es mala o tiene aspectos negativos o la persona que hace la reseña y que recibe la copia pues puede sentirse un poco obligada o por agradecimiento o por querer seguir recibiendo copias de prensa a hacer una reseña positiva de algo que no lo merece. Este no es el caso. No es el caso por dos motivos. Primero, por la obra en sí. Esta obra la reseñamos Javi y yo hace mucho tiempo en nuestro podcast Solo Comics, que os invito a escuchar. Tenéis un programa de más de hora y media hablando de esta obra y sus secuelas, porque el mundo de Winter World es muy amplio. Y el otro motivo es porque soy yo. Yo no me voy a vender por una copia de prensa ni por 10. Así que en cualquier caso me gusta avisarlo con antelación que esta es una copia de prensa, pero mi reseña no va a verse influida por eso en ninguna manera. Y una vez dicho eso, pues hablar de Winter World, como siempre, este es el Muro Comics, contexto. Winter World es una obra de los 80. Es una obra que surge de la mente de Chuck Dixon y de los lápices de Jorge Zafino. Se publicó en el 87-88 dentro de la editorial IDW. Y Chuck Dixon la ideó después de ver los lápices de Zafino que le llegaron un portfolio con varias ilustraciones de dibujantes argentinos de la época. En aquella época Chuck Dixon estaba trabajando con un cómic que se llama Evangeline, nada que ver con lo que luego hizo Rob Liefeld con el mismo título, con el dibujante argentino Ricardo Villagrán. Estaban trabajando en este cómic para First Comics y Villagrán le pasó un portfolio con trabajos de prueba de varios argentinos y él quedó impresionado por el dibujo de Jorge Zafino, que le decía literalmente la intensidad y oscuridad de su dibujo, la peligrosidad y la crueldad que transmiten los personajes, pues eso le impactó y quiso hacer algo con él. Así que se pusieron en contacto y de ahí surgió este Winter World. Winter World que ha tenido varias ediciones, la primera en 3 números en color, lo estáis viendo aquí, una edición dificililla de encontrar en la edición americana. Creo que fuera de Estados Unidos, no se ha publicado en color, todas las ediciones han sido en blanco y negro. Yo personalmente prefiero la edición en blanco y negro, los lápices de Zafino con mucha mancha negra, muy sucios, pues se pegan bastante y más en esta historia que tiene tanto contraste de blanco y negro por la nieve, porque lo envuelve todo. Sin embargo, por ejemplo, Javi, mi compañero en Solo Comics, él prefiere la edición en color, dice que es un buen color y que realza el conjunto. Bueno, son gustos. Salió esa edición en 3 números y luego a España, curiosamente, aunque esta es la primera vez que se publica oficialmente gracias a Aleta, llegó antes otra edición, una edición argentina que estáis viendo en pantalla, la de Bibliotecas MP del cómic, que vamos a echar un vistazo en vídeo gracias a Emilio el comiquero, me ha hecho el favor. Aquí lo tenéis, es una edición en tapa blanda que incluye las dos partes, vamos a llamarla Winter World y Winter Sea, de la que consta este tomo. También tiene una introducción que al igual que en este tomo, ahora lo veremos, la introducción que en este caso es de Chuck Dixon. Y pues es una edición en tapa blanda de batalla y es hasta hace poco la única que había disponible en España.
IDW lanzó hace unos años una nueva reedición en la que se basa esta de Aleta. Es prácticamente la misma, vamos a verla, esta vez cortesía de Javi, aquí la tenéis, es prácticamente misma portada, también tapadura, tiene algo más de extras, algunas páginas de extras más en forma de ilustraciones y tal, pero básicamente es lo mismo. Y bueno, la edición de Aleta es en tapadura también, lomo plano, pero dado la cantidad de páginas y que el papel es poroso, pues no hay ningún problema en que se desprendan. Tiene una introducción del propio Dixon comentando cómo se gestó esta obra, lo que os he contado yo antes de que vio los lápices de Zafino y quedó impactado. Y luego tiene, bueno, pues esta ilustración y al final esta otra del hijo de Zafino. Esta ilustración es de Gerardo Zafino, a la memoria de mi padre, pone aquí, y es que el dibujante Jorge Zafino pues falleció desgraciadamente hace unos años de forma prematura y bueno, pues el resto de miniseries, excepto la siguiente, las demás han sido dibujados por otros dibujantes. Y en cuanto a esto es el contenido, ha habido bastante controversia en redes sobre la impresión de la obra a los negros, y es cierto que a primera vista podéis ver que queda un negro como lavado, es decir, un negro que se nota que podía haber tenido unos grados más de oscuridad. En cualquier caso es una lástima porque el contraste blanco y negro en esta obra es importante, pero no impide ni el disfrute ni descarta la compra, por lo menos para mí. Por eso, sé que hay algunas unidades, se ha comentado en redes sociales, incluido el propio José Abasalo, que hay unos números de unas páginas de la 50 a la 60 en la que hay un contraste de tonos negros y negros muy aclarados, pero en mi copia todo es uniforme. En cualquier caso, echarle un vistazo en tienda. Y bueno, pues esto en cuanto a la edición. Todo ello por 17,90 euros. Y el cómic en sí, pues seguimos hablando de él. Winterworld, Chuck Dixon conoce el trabajo de Zafino y deciden trabajar juntos. Chuck Dixon no hay mucho más que decir de él. Chuck Dixon es uno de los grandes del cómic americano, un autor que ha trabajado en todo y de todos. Chuck Dixon fue desde responsable de la Bat-Familia hasta trabajar con, creador del Nightwing moderno, con el concepto de Bloodhaven, también el Batgirl año 1, Robin año 1. Durante mucho tiempo, aparte de los 90 y principios de 2000, fue el responsable editorial de la Bat-Familia y creador de Bane, nada menos. Después es un autor muy versátil, especialista en cómic de acción y bélicos, que hay algunos cómics bélicos como me viene a la cabeza El Tincero, creo que es suyo, o ese cómic Storming Paradise, del que tenéis en reseña en el canal, que me parece una maravilla. Pero luego cosas como El Cazador para Crossgen, cosas como Alien Legion, El Punisher, Conan, muchas cosas. Zafino es un autor que se ha prodigado menos, en fin, murió joven, saltó a la fama con Nippur de Lagash y bueno, Robin Hood, la obra de Robin Hood que hemos publicado aquí, interrumpida por ventas de la mano de ECC, y luego de la mano ya de Chuck Dixon pues llegó al mercado americano y algunas especiales de Punisher, un Kingdom Come sin nada que ver con la historia de DC, algo de Assassin, Hellraiser, y para alguna editorial también ha hecho alguna cosilla, pero básicamente su trabajo más importante ha sido Nippur de Lagash y este Winterworld. Y Winterworld es, al principio era una miniserie de 3 números, esto que estáis viendo en pantalla, los 3 números en color, que dado el éxito que tuvo se continuó. Y después vino Wintersea, ambos están en este tomo y también en los tomos que os he mostrado anteriormente. Después de eso llegó La Niña, ya con dibujo de Jackson Guice, y luego The Stranded con dibujos de Tomás Llorello. Después de eso, antes, es una precuela en forma de novela, La hija del mecánico, que nos cuenta los orígenes del personaje
del personaje de uno de los personajes principales, este trampero comerciante, en fin, Scully. Y ahora hablamos de la obra en sí. 10 minutos y aún no he empezado, pero bueno, había mucho que contar. Esta Winterworld es una obra que en su momento gustó tanto a crítica como a público y ha sido muy influyente en términos de futuro distópico, una distopía en la que el ser humano, por alguna catástrofe natural o no natural, la civilización ha desaparecido y el ser humano se encuentra, enfrentado a la naturaleza y a otros seres humanos. Cosas como los muertos vivientes, que eso ya lo comenté en el podcast, que de nuevo os invito a escuchar si os interesa la obra. Los muertos vivientes beben mucho de aquí. Los muertos vivientes allí lo que causaba la hecatombe, el fin de la civilización eran los zombies. Pero los zombies no eran más que una excusa para explorar al ser humano, a su relación con los demás. Pues aquí es el frío. Este Winterworld es hijo de su época. Recordemos que en los 70 hasta primeros de los 80 los científicos afirmaban y estaban convencidos de que el futuro era un futuro frío, la glaciación. Se hablaba de una nueva glaciación causada por los gases de efecto invernadero que se pensaba iban a bloquear los rayos del sol y que iban a producir un enfriamiento del planeta. En aquellos años, la década de los 70, hubo años muy fríos. Y bueno, pues Chuck Dixon recoge todo eso y crea este mundo, un mundo en el que, sin que no se nos explique exactamente cómo se ha llegado a esto, pues la civilización ha desaparecido, la civilización tal y como la conocemos. Bueno, el prólogo que os decía, ilustración inicial y ya entramos. La civilización tal y como la conocemos ha desaparecido, quedan pequeños asentamientos, quedan pequeñas poblaciones y nuestro protagonista, este Scully, es un comerciante que va a base de trueque por gasolina, por víveres, por provisiones, va acompañado de una especie de mascota, un tejón, se llama Rara, no es nada parecido al macache pop cohete. Aquí, eso quiero dejarlo claro, no hay nada, no hay como un alivio cómico, no hay, aquí todo es duro y frío, intenso. Aquí no hay sitio para el humor. En uno de esos trueques, aquí tenemos a Rara, ya digo, las personas, los seres humanos a los que intenta hacer negocios, pues le roban, le intenta robar y eso le lleva a un enfrentamiento que se salda con el rescate de una niña que estaba en manos de esos, degenerados. Y aquí empieza la aventura con nuestro protagonista y su mascota, Guardián, y la niña Wind, que no recuerda sus orígenes y que, en fin, queda bajo la responsabilidad de nuestro protagonista. A partir de aquí la aventura se sucede recuerda mucho a las historias de 2000 AD. 2000 AD, la revista británica, la revista de ciencia ficción, de futuros distópicos, esto recuerda mucho a eso. Si tuviera que definirlo, diría que es una mezcla entre 2000 AD y los muertos vivientes, siendo esto un precedente claro. Aquí la civilización ha caído. Aquí vemos cómo los detalles de esa civilización, grandes hitos arquitectónicos, especie de palacio de los deportes, pues se usa como una plantación de esclavos. Más adelante veremos esos detalles bizarros típicos de 2000 AD, una especie de barcos piratas sobre patines, pero nada divertido, nada humorístico, no se busca el toque humorístico. Es duro y frío y nuestro protagonista hace lo que sea necesario para sobrevivir. En ese aspecto, la serie, este tomo, ha tenido muchísimo éxito, se ha vendido, todo el mundo le ha dado el hype, al igual que ha pasado en la misma semana con este Solomon Kane de Marvel Limited Edition. Y hay que decir que, al igual que Solomon Kane,
La gente se pregunta, ¿tan bueno es? ¿Es imprescindible? ¿Es una obra maestra? No, vamos a ver, no nos confundamos ni engañemos a nadie. Esto no es una obra maestra, esto es un muy buen cómic de género, de este género distópico, de futuro distópico, con eh, un protagonista que sin ser carismático, está muy bien construido, el mundo en el que está, el world building del que siempre hablo, está muy bien hecho y si te gusta este tipo de cómic, este tipo de historias de acción en un futuro distópico a lo Mad Max, que podríamos decir que es otra influencia también, pues te va a gustar y mucho. Pero si no, es un buen cómic bien hecho y mejor dibujado, que no es poco. A partir de ahí que cada uno decida si le compensa o no. Pero bueno, en la parte del guión, una aventura muy bien hecha, una aventura que fluye, que en ningún momento te aburres y que es todo lo contrario a la narrativa descomprimida. Una aventura en la que los protagonistas, a pesar de que hay dos grandes bloques argumentales, pero dentro de esos van pasando por diferentes vicisitudes, van conociendo a diferentes grupos, diferentes y mantiene la atención todo el tiempo. Además, el desarrollo de los personajes, la interacción entre ellos, todo está muy bien hecho. Y el dibujo ya lo estáis viendo. El dibujo, Zafino era un maestro del blanco y negro, por eso digo que a mí me gusta mucho esta obra en blanco y negro. A pesar de que en color tampoco queda mal, ya habéis visto antes algunas viñetas, algunas imágenes, pero fijaos esto recuerda muy alejado, sí, pero a mí me recuerda incluso a Topi con ese uso profuso de rayitas y la narrativa, el encuadre de viñetas, todo. Me ha gustado mucho, me gustaba mucho, de hecho no le dedicamos un programa de hora y media por nada, y esos toques de ciencia ficción bizarra, eso que se ve sobre todo en la segunda parte con los orígenes de la niña, y en fin, todo eso le da un toque característico que recuerda a 2000 AD, a mí me gusta mucho 2000 AD, que le hace subir enteros. Y bueno, ¿qué más? Mira lo que decía de los barcos. El dibujo me parece soberbio, el diseño de los personajes, fijaos estos. El guión muy entretenido, la trama que no te deja de respirar un momento y bueno, un buen cómic, no imprescindible, no obra maestra, pero un muy buen cómic que hoy día con lo que se está publicando y con lo que nos llega a las estanterías cada mes no es poco. Y nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.